Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Teoría Cuántica de Campos. En el capítulo anterior estuvimos hablando de la notación relativista y de la invariancia Lorentz. En este capítulo vamos a seguir, pero vamos a introducir un nuevo concepto que es el funcional, el principio de mínima acción y la derivada funcional. Y todo eso lo podemos expresar en notación relativista porque ya somos unos expertos si habéis visto el capítulo anterior ya más o menos ya os sonará. El principio de mínima acción y los funcionales y tal son un concepto importantísimo en teoría cuántica de campos y en otras áreas de la física teórica. Y el objetivo primordial de este capítulo es cómo podemos utilizar este principio de mínima acción para crear ecuaciones que sean plausibles, o sea, que sean invariantes bajo transformaciones de Lorentz. Y de paso, pues aprenderemos algunas técnicas que son las que se usan en los libros de texto de estas asignaturas. Entonces, para esto nos tenemos que remontar al capítulo 1, en donde os puse la fórmula del polinomio de Taylor, que es básicamente que una función se puede expresar como una fórmula que es f de x0 más f' de x0, bla, 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 y con infinitos términos. Y esto, si os acordáis, era una manera alternativa de decir que podemos aproximar una función en torno a un punto x0 a través de esta fórmula. Y también dijimos que cuando cortábamos la serie, por ejemplo, hasta primer orden significa que solo aparece una primera derivada, entonces este igual ya no era un igual, sino que era un aproximadamente igual. Y esto, básicamente, lo que nos dice, si estamos en las cercanías de un punto x0 y queremos mirar cuánto vale la función cerca, por ejemplo, en un punto x, tenemos que utilizar esta fórmula. Entonces, permitidme que llame momentáneamente a esta distancia a, por ejemplo. Entonces nosotros podríamos perfectamente decir que x es igual a x0 más a. Y entonces podríamos sustituir esta x que hay aquí, la podemos cambiar por f de x0 más a. Y esto es una forma bastante usual de expresar la ecuación. De hecho, fijaos que x menos x0 es directamente a, o sea que incluso esto también lo podemos cambiar por a. E incluso podríamos, en vez de llamar x0 a esto, pues podemos llamarle simplemente x. Y entonces la fórmula, que es exactamente la misma, la podemos interpretar de esta manera, que es la siguiente. Si estamos en un punto x cualquiera y nos alejamos una cierta distancia a, para llegar a aquí, por ejemplo, que sería x más esa cierta distancia, que puede ser positivo o negativo, entonces lo que nos dice esta fórmula es que f en ese otro punto, x más a, es aproximadamente lo que vale la función en el punto x más la derivada evaluada en el punto x multiplicado por a, la distancia a la cual nos separamos, que puede ser positivo o negativo. O sea, es la misma fórmula, lo que pasa es que la gente muchas veces lo utiliza en este contexto. Muy bien. Otra posible manera de escribir esta fórmula es que f de x más un pequeño incremento de x, pues es aproximadamente f de x más la derivada en x por el incremento de x. E incluso podríamos poner en vez de incremento delta de x, que es exactamente lo mismo. O sea, hay muchas maneras de poner esto. Dependiendo del libro, pues le gustan más unas que otras. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque ahora imaginemos que tenemos una función que en vez de tener una sola variable, tuviera, por ejemplo, dos variables. ¿Vale? Esto es el caso que os propongo. Y ahora nos planteamos la siguiente pregunta, que es, oye, si ahora quiero saber cuánto vale la función, pero no en x e y, sino muy cerca de x y muy cerca de y, ¿cuánto vale aproximadamente la función? O dicho de otra manera, ¿hay algún truco como el polinomio de Taylor para poder expresar pues, una cosa parecida a esto? Bueno, la respuesta es que sí, y es simplemente la versión 2D del polinomio de Taylor,
que lo voy a poner aquí sin demostrar, pero que ya veréis que tiene bastante sentido porque es que es muy parecido a esto. La función f, que ahora es dos-dimensional, si queremos evaluarla en vez de en el punto x, y la queremos evaluar en un punto cercano tal que esta distancia y esta distancia son delta de x y delta de y, o sea, un poquito más para allá, bueno, pues lo que nos dice el polinomio de Taylor de dos dimensiones es que esto será aproximadamente la función evaluada en el punto x, y más la derivada parcial de la función con respecto de x multiplicado por la pequeña variación de x más la derivada de la función con respecto de y multiplicado por una pequeña variación de y. Y para que esto no sea muy raro, pues imaginad, por ejemplo, que tenemos la función, por ejemplo, no sé, x por y al cuadrado. Y que queremos saber, por ejemplo, cuánto vale la función en 2,01, 3,2, por ejemplo. Bueno, pues lo que tenemos que hacer en este caso es simplemente la derivada parcial con respecto de x, que en este caso será y al cuadrado, la derivada parcial con respecto de y, que será en este caso 2xy, y simplemente copiar la fórmula aquí, que nos va a decir que esto será aproximadamente la función evaluada en 2 y en 3, o sea que estoy asumiendo que delta de x pues será el 0,01, o sea, el pequeño trocito que se aleja, y delta de y será 0,2, que es el pequeño trozo que se aleja del punto 2,3, más la derivada de la función con respecto de x, que es y al cuadrado, que ahora sustituiré, multiplicado por delta de x, más la derivada de f con respecto de y, que es 2xy, multiplicado por delta de y. O sea, aquí tenemos que sustituir el punto y la y es 3, por tanto esto será 3 al cuadrado. Aquí tenemos que sustituir la x, que va a ser 2, y la y, que va a ser 3. Y luego delta de x va a ser 0,01 y delta de y 0,2. Y bueno, y esto va a ser pues simplemente ir a la función, sustituir la x por 2, la y por 3, y bueno, se hace todos estos números y dará un número el que sea. ¿Vale? Os he puesto este ejemplo para que no parezca esto demasiado abstracto y sobre todo para que se entienda bien cómo utilizar esta fórmula. Muy bien. Y ya os podéis imaginar que si ahora queremos extenderla a una función que típicamente dentro de unos capítulos va a ser un campo, e imaginamos que tenemos definida una función, pero la tenemos definida en el espacio-tiempo. Eso quiere decir que necesitaremos un tiempo, una posición x, una posición y una posición z, y eso quiere decir básicamente que si esto, por ejemplo, es el espacio-tiempo, pues un punto del espacio-tiempo querrá decir, o dar un punto en el espacio-tiempo, significa decir que c por t pues vale 2, que la x vale 4, que la y vale 2 y que la z vale 1, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso significa dar las coordenadas de un punto del espacio-tiempo. Y entonces, pues en cada punto pues habrá definida una función. O dicho en palabras matemáticas de cálculo de primero de carrera, pues es una función de varias variables. Muy bien. Pues ¿cuál sería el equivalente del polinomio de Taylor en 4 dimensiones? Pues lo mismo. Lo que pasa es que vamos a mirar de utilizar la notación relativista para ver cómo podemos simplificar esto. Pero antes de utilizar la notación relativista, déjame poner esto lo que es para que no haya ninguna confusión. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Diremos, bueno, vamos a evaluar la función o el campo un poquito más allá. Entonces, aquí tenemos que poner delta ct, ¿vale? O sea, es decir, una pequeña variación de ct, que esto es lo mismo que c por delta de t, porque como c es una constante, aquí lo único que va a variar es el tiempo. Ahora lo pondremos. Luego, x
más un poquito de variación de x, y más un poquito de variación de y, z más un poquito de variación de z. Bueno, pues esto, siguiendo esta receta, ¿a qué va a ser igual? Pues aproximadamente será igual a la función evaluada en ct, x, y z, he copiado este trozo, digamos, más la derivada de la función con respecto de ct multiplicado por la variación de ct, más la derivada de la función con respecto de x por la variación de x, y lo mismo con la y y la z. Muy bien. Vale. Entonces vamos a intentar ver si podemos simplificar todo esto con la notación relativista. Entonces, vamos a ver. Vale, ¿cómo podemos poner esto? Bueno, para poner un punto genérico, ¿os acordáis que en el capítulo anterior dije ct, x, y z? Esto lo podemos poner directamente con x, directamente. O sea que yo podría decir que esto es x más una variación de x, pero estoy hablando de notación relativista. O sea que x más delta de x en notación relativista significa exactamente esto. El punto ct, x, y z más una variación de esto, de esto, de esto y de esto. Esto es lo que significa x más delta de x cuando lo veas en un libro. Y esto será aproximadamente igual a la función en el punto concreto, o sea, este de aquí, pero que lo hemos llamado x para simplificar, más, perdón, lo pongo, más esto. Muy bien, vamos a escribir esto ahora. Este trozo de aquí es simplemente parcial 0 phi, como ya vimos en el capítulo anterior, y esto simplemente es delta de x0, que es justo lo que viene aquí. Y como podéis imaginar, esto y esto, pues es lo mismo, pero con un 1, con un 2 y con un 3. Muy bien. Y ahora introduzco el convenio de sumación de Einstein, y aquellos que habéis cursado el curso de relatividad general ya sabéis a lo que me refiero, que es que cuando por ejemplo todo esto lo podemos poner como una suma, es decir, cuando podemos hacer la siguiente cosa. Fijaos que aquí podemos hacer el sumatorio desde n igual a 0 hasta 3, parcial n phi delta xn, ¿vale? Fijaos que esto se puede expresar como un sumatorio poniendo simplemente la n 0 o 1 o 2 o 3 para reproducir esta suma. Pues el convenio de sumación de Einstein lo que nos dice es que podemos eliminar este sumatorio y aún así decir que esto va a ser una suma. ¿Por qué? Bueno, pues el convenio dice que sabremos que es una suma porque tenemos un índice repetido y uno está abajo y el otro arriba, o uno arriba y otro abajo. O sea que, por ejemplo, si nos encontramos a partir de ahora con AM por BM y tenemos en cuenta el convenio de sumación de Einstein, esto lo que va a querer decir es el sumatorio de M igual a lo que sea hasta lo que sea de AMBM. Entonces, ¿cómo sabemos desde dónde hasta dónde tenemos que ir? Vale, pues hay un truco
bueno, truco no, perdón, o sea, otro convenio que dice lo siguiente. Si pones índices griegos, como por ejemplo alfa o beta o gamma o delta, etcétera, eso quiere decir que esto va a ir desde 0 hasta 3. Sin embargo, si pones índices latinos, como por ejemplo I, J, K, M, etcétera, esto significa que va a ir desde 1 hasta 3, sin incluir el 0. Entonces, claro, fijaos que como aquí tenemos desde 0 hasta 3, entonces, según este convenio, tenemos que poner con índices griegos. Entonces, por ejemplo, podemos poner, pues, no sé, pues, por ejemplo, mu. Y esto ya completa el criterio o el convenio de sumación de Einstein. Que primero eliminamos los sumatorios, segundo, que un índice y el otro están repetidos, pero uno arriba y otro abajo, y que además, por ser desde 0 hasta 3, son índices griegos, que sería esto. ¿Vale? Por ejemplo, si yo hubiera puesto parcial i phi delta xi, esto sería, sin convenios ni nada, sería sumatorio desde 1 hasta 3, porque como es un índice latino, pues solo tengo del 1 al 3. Bueno, no insisto más porque me imagino que esto ya lo sabéis o suena de algún sitio o del curso de relatividad. En cualquier caso, tenemos resumido una fórmula que es larguísima, pues en simplemente esto, porque ahora lo que voy a hacer es borrar todo esto y voy a copiar simplemente esto, que de hecho ni siquiera lo copio, lo pongo aquí. Y esta sería la versión del polinomio de Taylor cuatrodimensional en notación relativista. Muy bien, pues queda aquí almacenado y seguimos con otro concepto importantísimo. Sabemos del colegio que la derivada de una función, que también se puede escribir como la derivada de f con respecto de x, es el límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x entre h. Muy bien. Por lo tanto, podemos decir que si queremos derivar algo, entonces es algo así como coger ese algo, evaluarlo un poquito más a la derecha, por ejemplo, y restarle el algo evaluado en x y dividirlo entre h, que es lo que hemos desplazado, ¿no? Perfecto. Entonces, con esta idea en mente, imaginad que nos encontramos delta de f' de x. ¿Vale? O sea, que queremos hacer una pequeña variación de una derivada. Claro, esto, según la definición que yo acabo de dar, sería como decir, bueno, vamos a hacer la variación de el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h, ¿no? Esto sería, de momento no he hecho nada, simplemente he dejado la delta aquí esperando y digo, la derivada es esto, ¿no? Ahora imaginemos que alguien nos dice que la operación variación, esto sería, no sé cómo llamarlo, variacionar. A ver, para que esto no sea muy abstracto, o sea, una variación de, yo qué sé, de x significa básicamente pues la x final menos la x inicial, ¿no? O sea, que si antes estamos aquí y después estamos allá, pues delta de x es simplemente esta distancia, ¿vale? O sea, que no perdamos el norte, que tampoco estamos haciendo nada raro, ¿vale? Pues variacionar significa eso, hacer como una especie de incremento. Bueno, pues imaginemos que alguien nos dice que esta cosa es una operación lineal. ¿Nos lo creeríamos o no? Bueno, también tenéis que saber qué significa que sea lineal, ¿no? Bueno, lineal significa lo siguiente,
que si tengo que hacer la variación de, por ejemplo, 2x más 3y lineal, significa si es verdad que esto es lo mismo que 2 veces delta de x más 3 veces delta de y, ¿vale? Si cumple esto, para cualquier número que no sea solo el 2 y el 3, sino para cualquier par de números, si esto se cumple, diremos que es una operación lineal. Y si probáis un poco en casa, veréis que efectivamente lo es, ¿vale? O sea, pongamos que os creéis que variacionar o hacer el incremento de algo es una operación lineal. Vale. ¿Por qué digo esto? Pues digo esto porque si nos dicen o nos creemos que esta delta es lineal, significa que automáticamente puedo pasar a lo siguiente. Puedo decir que esto es lo mismo que el límite cuando h tiende a 0 de delta de f x más h menos delta de f de x entre h. Entonces, para pasar de aquí a aquí, tenemos que demostrar que esto es una operación lineal, que no he demostrado, simplemente lo he dicho. Entonces, si nos creemos ese acto de fe, que no es muy difícil de demostrar, pues entonces llegamos a esto. Y esto, si atendemos a esta definición, pues esto es simplemente la derivada de delta de f con respecto de x, ¿vale? Porque es coger esto que hay aquí dentro, evaluarlo un poquito más allá y restarle el delta de f en el mismo punto x y dividir entre h. Entonces, si esto no lo queremos, pues ya tenemos un nuevo, vamos a decir, teorema, construido así un poco con prisas, pero bueno, esto se podría resumir en decir que delta de la derivada de una función es lo mismo que hacer delta de f y derivada. O sea, en palabras, ¿cómo se dice todo esto en palabras? Pues que es lo mismo primero derivar y luego hacer un incremento que primero hacer el incremento y luego derivar. Así que igual se me ocurre que podemos hacer un pequeño ejemplo para que veáis que esto, aunque parezca muy raro, es una tontería. Por ejemplo, imaginemos que tenemos la función x al cuadrado. Entonces, vamos a ver. Vamos a coger primero el camino de la izquierda. O sea que primero derivamos y una vez hemos derivado vamos a aplicar un incremento. Entonces, el incremento de 2x simplemente significa hacer 2x al final, hacer 2x al principio y restar. Que esto es lo mismo que 2 veces xf menos xy, o sea, que es lo mismo que 2 veces delta de x. ¿Vale? Esto sería la parte izquierda de la ecuación. Ahora vamos por la parte derecha. Parte derecha significa, no, primero vamos a hacer la variación de la función y luego derivemos. Entonces vamos a hacer primero la variación de la función, que esto significa x al cuadrado final menos x inicial al cuadrado. Esto es lo que significa. Y una vez tenemos la variación, vamos a derivar. Por lo tanto, vamos a derivar esto. Y si derivamos, tendremos la derivada de esta señora será 2xf y la derivada de esta señora será 2xy. Podemos sacar el factor común y nos queda esto de aquí, o lo que es lo mismo, 2 veces delta de x. Y fijaos que tanto aquí como aquí da lo mismo. Pues nada, aquí lo tenemos y he puesto esto, el título de esta formulita es que la variación y la derivada conmutan. Muy bien, vamos a otro concepto importante. Esto puede parecer que no estemos avanzando o que me esté enredando, pero todo lo contrario, porque ya veréis que cuando tenga que definir el funcional, teniendo todas estas herramientas va a ser muy fácil. El siguiente concepto pues tiene que ver con función de funciones. Entonces, imaginad que tenemos una función que le llamo L y que depende, por ejemplo, pues de una función phi, por ejemplo, y que también depende de la derivada.
Por ejemplo, imaginad que os digo que L es igual a phi al cuadrado más phi prima por phi, por ejemplo. Bueno, pues esto podría ser L. O sea, por ejemplo, si phi fuera igual a x al cuadrado, ¿cuánto valdría L? Bueno, pues sería, como phi es x al cuadrado, pues tendríamos x al cuadrado, y como aquí hay un cuadrado, pues sería a al cuadrado. Luego tendríamos que poner la derivada, que es 2x, y luego la función esta, que es x al cuadrado. O sea que al final tendríamos x a la cuarta más 2x a la 3, ¿vale? Pues esto es lo que quiere decir esto. Pero si en vez de ser esto, pues por ejemplo phi fuera el seno de x, pues lo mismo. Habría que decir que L va a ser el seno al cuadrado de x más el coseno de x y aquí el seno. O sea que en función de lo que valga la phi, pues L pues valdrá una cosa u otra, ¿vale? Esto podríamos llamarlo como función de funciones o una composición de funciones o como queráis, ¿vale? O sea, vamos, que para obtener una cierta magnitud, pues necesitamos saber la función, su derivada, lo sustituimos en una formulita, que esto me he puesto como un ejemplo, ¿eh? Puede ser cualquier cosa. Bueno, pues ya lo tenemos aquí. Vale. Entonces ahora imaginemos que queremos hacer un Taylor de esto, imaginando que esto de aquí es como si fuera una, no sé, por ejemplo, una X y esto como si fuera una Y. Claro, si nosotros lo pensamos como una X y una Y, nosotros ya sabemos que podemos hacer un Taylor, que es lo mismo de antes, X más un trocito de X, Y más un trocito de Y, y diríamos que esto es aproximadamente LXY más la derivada de L con respecto de X por la variación de X, más la derivada con respecto de y por la variación de y. Pero ¿qué pasa si esa x y esa y, entre comillas, son phi y phi prima? Bueno, pues siguiendo con la analogía, esto debería ser aproximadamente igual a... Perdón, quería decir esto. Si queremos hacer ahora, para evaluar esto, déjame ponerlo de otro color. O sea, si ahora queremos hacer esto, pero teniendo en cuenta que la x es phi y phi prima, pues tendríamos lo siguiente. Phi más una variación de phi, coma, phi prima más una variación de phi prima, que he copiado esto, su análogo, por así decirlo, ¿no? Pues esto sería aproximadamente igual a L de phi, phi prima, más la derivada de L con respecto de x, y x es como si fuera la phi, por así decirlo, multiplicado por la variación de x, o sea, la variación de phi, más la derivada de L con respecto de y. ¿Pero qué es y? Pues phi prima por la variación de phi prima. ¿Vale? Pues esto es lo que yo quería llegar. O sea que el polinomio de Taylor en realidad es... es mucho más potente de lo que podría parecer. O sea, es algo bastante genérico. Vale, por lo tanto, esto me lleva a que puedo definir, o sea, fijaos que si este señor lo paso restando al otro lado, fijaos, ¿qué va a pasar? Bueno, voy a pasar restando muy fácilmente, que es cogiendo esto, moviéndolo momentáneamente aquí, voy a quitar esta flecha, voy a poner aquí un menos y simplemente pongo el aproximadamente aquí. Y ya tengo, fijaos, ¿qué tengo? Tengo L evaluado un poquito más allá, menos L evaluado aquí, ¿vale? Llamo allá a todo esto y llamo a esto de aquí dentro aquí. Perdón. ¿Vale? Pues L allá menos L aquí, o sea, una especie como de incremento de L, es aproximadamente igual a esto. Y a esta cosa que acabo de hacer, cuando se trata de una función de funciones,
Pues a esto se le suele poner el nombre delta de L, digamos. Es el típico nombre que se le da en los libros. Y de paso ya sabéis lo que significa delta de L. Significa esto, que es aproximadamente esto. Por lo tanto, cuando tengáis una función de funciones, por ejemplo esta, y nos preguntan cuánto vale la variación de L, es esto de aquí. Bueno, perdón, cuánto vale aproximadamente cuando las variaciones de la función y de la derivada son pequeñas, pues ya podéis poner directamente esto. Así que lo voy a poner aquí, que le puedo llamar, pues no sé cómo llamar a esto. Si queréis, mira, voy a poner variación de L. Bueno, perdonadme, variación aproximada de L. Pues la variación aproximada de L será esto de aquí. Parcial L, phi, delta de phi, más la derivada parcial de L con respecto de phi' por la delta de phi'. Y déjame poner que L en este caso depende de phi y de phi'. Muy bien. Entonces voy a poner un ejemplo para que esto no sea demasiado abstracto. Ya veréis que esto es una tontería como una casa. Por ejemplo, pues mira lo que he hecho antes, phi al cuadrado, ya no sé, sí, phi por phi', me parece que he puesto, ¿no? Me puedo inventar cualquiera, ¿no? Bueno, pues delta de L será aproximadamente, fijaos, la derivada de L con respecto de phi, o sea que vamos a derivar todo esto con respecto de phi, que será 2phi, me estoy refiriendo a esto, y para derivar esto, pues lo sumamos, y lo que sumamos es phi', que es la derivada de este término con respecto de phi'. Y todo esto, que es esto de aquí, hay que multiplicarlo por delta de phi. Y luego vamos a hacer ahora la derivada con respecto de phi'. Esto, como no hay phi' por aquí, pues esto vale 0. Y aquí tendremos pues phi a secas y lo tenemos que multiplicar por delta de phi'. Y ya está, ya lo tendríamos. O sea, fijaos que tampoco, no sé si a lo mejor el concepto es un poco raro, pero lo que es, digamos, la matemática de esto es una tontería. Vale. Y ahora es cuando llega el por qué estoy haciendo todo esto. Porque ahora es cuando llega el momento de definir un funcional. Y todas estas cosas que hemos hecho será para definir la derivada de un funcional, y al haber hecho todo esto, pues va a ser pan comido. Pues bien, en vez de definiros un funcional, lo que os voy a invitar es que vayáis a este vídeo que estoy poniendo ahora mismo, que se llama ¿Qué es un funcional y por qué son importantes en física teórica? Y ahí podéis ver en los primeros 20 minutos lo que es un funcional. Así que es mucho mejor que lo veáis ahí y entonces, bueno, simplemente deis pausa un momentito a este vídeo y ya digo, con los primeros 20 minutos tenéis más que suficiente para seguir el capítulo que estáis viendo, ¿vale? Creo que es mejor así, porque si no me voy a repetir y total, vamos a estar más tiempo para nada. Así que nada, darle pausa y nos vemos en un momentito. Muy bien, pues supongo que ya habéis visto más o menos los primeros 20 minutos y ya estáis familiarizados con esta integral que acabo de poner. Perfecto, no sé si habéis visto todo el vídeo o no, no lo sé, pero bueno, yo parto simplemente de los primeros 20 minutos y sigo. La cuestión es que la idea esencial es que un funcional es un objeto matemático al cual le introducimos una función y nos devuelve un número que se calcula de esta manera. Entonces lo que yo me planteo ahora es ya el sumum del sumum. Fijaos que primero he hecho una pequeña variación de x y a ver cómo cambia la función. Luego os he dicho que la variación de una derivada es lo mismo que la derivada de la variación. Y luego os he definido la variación de una función de funciones. Pues ya el sumum total es, y ya por último, la variación de un funcional.
Entonces, ¿cómo se define la variación de un funcional? Pues bueno, de la forma lógica, que es hacer la variación de esto de aquí. Y básicamente significa pues hacer la variación de esta integral, digamos, ¿no? Lo que pasa es que me vais a permitir que os diga que, al igual que pasa con la derivada, la derivada y la variación que conmutan, pues también conmuta la variación y una integral. O dicho de otra manera, lo voy a poner aquí, la variación de una integral es lo mismo que la integral de una variación. ¿Vale? Esto es un teorema dicho así a salto de mata, pero es muy fácil de demostrar también, como en este caso. ¿Vale? Vamos a creérnoslo. Bueno, esto básicamente es porque la integral es una suma y entonces la variación de una suma es suma de variaciones, ¿vale? Básicamente. Y si no lo creéis, podéis probar en casa tranquilamente con algunos ejemplitos tontos y veréis que esto os lo creeréis, vamos, fácilmente. Por lo tanto, entonces lo que hacemos directamente ya es decir que la variación de un funcional será la integral entre a y b de la variación de L, que es lo que hay aquí dentro. Y como hemos dicho que la variación de L es esto de aquí, pues ponemos directamente la integral entre a y b de parcial de L con respecto de, bueno, aquí pone phi, pero como he puesto f de x, pues déjame poner momentáneamente f, ¿vale? Aunque enseguida volveremos al campo, pero bueno. Por la variación de f más la derivada de L con respecto de la derivada por la variación de la derivada. Y todo esto multiplicando la diferencial de x. Pero esto, como es una integral, o sea, la integral de una suma, quiero decir, pues es suma de integrales, por tanto esto es la integral entre a y b de este señor más la integral entre a y b de este otro señor. Y ahora aplicamos el teorema este que me he sacado de la manga antes y decimos, ah, pues entonces la derivada de f' es lo mismo que delta f derivada, ¿vale? Estoy sustituyendo esto por esto mirando este teorema de aquí. Entonces, en vez de escribir más, lo voy a escribir directamente aquí y voy a decir esto de aquí. Perfecto. Muy bien, y ahora todo esto se traduce en esto de aquí. Muy bien. Y ahora estamos a un paso ya del final, porque ahora lo que voy a hacer es esta integral calcularla por partes. Y supongo que os acordáis que lo hemos hecho varias veces en este curso. Creo que no sé si era el segundo capítulo, el tercero, ahora no recuerdo, pero bueno, que hemos hecho ya integración por partes y me imagino que si estáis viendo este curso os acordáis más o menos de eso, ¿no? Entonces vamos a definir, por ejemplo, vamos a ver, puedo definir U como, como parcial de L con respecto de f', ¿vale? A este trozo de aquí le llamo U. Voy a llamar diferencial de v al resto, o sea, a variación de f derivada diferencial de x. Y entonces recordad que la integración por partes lo que nos dice es que una vez definido la u y diferencial de v, pues la u tenemos que calcular su derivada o su diferencial, que entonces simplemente es la derivada con respecto de x de esto. ¿Vale? O sea, si tenemos la u, tenemos que hacer la derivada. Y, bueno, podría poner, si queréis, en vez de d entre dx, podría poner aquí una prima, si queréis, pero bueno, es lo mismo. Y luego, si tenemos diferencial de v, tenemos que saber lo que vale v, que es simplemente la integral de esto.
pero la integral de una derivada se cancela y simplemente queda variación de f. Entonces, teniendo en cuenta esto, esta integral va a ser, esta de aquí, solo, va a ser u por v menos v diferencial de u. Entonces tendremos u, que es esto de aquí, por v, que es variación de f, menos v, que es variación de f, por diferencial de u, que es la derivada con respecto de x de parcial L, parcial f', diferencial de x. Pero no nos olvidemos que estamos evaluando la integral entre a y b. Por lo tanto, esto significa que tenemos que evaluarlo entre a y b, y eso también. Y no sé si en los primeros 20 minutos del vídeo que os he dicho que veáis, no sé si lo digo o no, pero si no lo digo, si no lo he dicho antes, lo digo ahora y es importantísimo. Variación de f tiene que ser tal que evaluado en b y evaluado en a es 0. O sea, la variación de f justo cuando x es igual a y la variación de f justo cuando x es b, por definición es 0. Si esto no se entiende bien, por favor, seguid viendo el vídeo que os he dicho de qué es un funcional y por qué son importantes en física teórica, porque ahí lo explico con detalle, ¿vale? Que son lo que yo llamo puntos fijos, ¿vale? Si por lo que sea no os ha quedado claro ni aquí ni en el vídeo, pues preguntádmelo y os digo. Muy bien. Por tanto, si esto pasa, significa que esto al evaluarlo en b y en a, pues da 0 y simplemente sobrevive esto. Por lo tanto, esta integral, quito el más también, nos va a dar menos, me refiero a este menos de aquí, la integral entre a y b, y déjame poner primero esto de aquí, que va a ser la derivada con respecto de x de parcial L, parcial f', diferencial de x. Perfecto. Ya estamos a un paso. Muy bien. Y ahora volvemos a juntar las integrales, porque integral menos otra integral es integral de la resta, y voy a sacar factor común variación de f. Muy bien. Perfecto. Pues esto, así es como se define la variación de un funcional. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que nosotros vamos a querer trabajar en el espacio-tiempo. Eso quiere decir que no habrá una dependencia en x, sino habrá una dependencia en el tiempo, en x, en y y en z. ¿Y eso a efectos prácticos qué quiere decir? Pues que esta función, en vez de solo depender la L, en vez de depender solo de la función y de la derivada, en general va a depender también de lo siguiente. Entonces, a ver, si queréis vamos a hacer una cosa. Vamos a poner ya el símbolo phi para que quede claro que estamos hablando de un campo que va a depender de x, pero x va a ser todo esto. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si tenemos 4 variables, entonces, ¿qué significa la derivada? Claro, ahora en realidad tendremos 4 derivadas, que serán la derivada con respecto del tiempo, con respecto de la x, con respecto de la y y con respecto de la z. Por lo tanto, esto significa, déjame borrar esto y poner que
nuestra L, cuando estamos hablando del espacio-tiempo, va a depender de la función, o sea, del campo, pero también va a depender de la derivada con respecto del tiempo, de la derivada con respecto de x, de y de z. Y claro, ahora nosotros antes teníamos diferencial de x solo, pero porque solo teníamos una variable. Lo que pasa es que ahora tendremos 4, por lo tanto tendremos que hacer c diferencial de t por diferencial de x por diferencial de y y por diferencial de z. Eso es todo lo que iría ahora aquí. Pero esto, en notación relativista, y esto es otro dato importante, es que todo esto se escribe como d4x. Esto es la notación relativista simplificada que quiere expresar simplemente esto. Entonces, lo ponemos. Claro, la pregunta es, ¿y esto qué narices significa? Bueno, si fuera solo, por ejemplo, diferencial de x, diferencial de y y diferencial de z, esto es lo que en cursos de cálculo de primero de carrera es lo que la gente llama diferencial de volumen. Claro, si añadimos c dt, pues significa que va a ser una especie como de volumen, pero en todo el espacio-tiempo. O sea, una especie de volumen en 4 dimensiones. Eso es por si queréis darle alguna interpretación, pero ahora como estoy ciñéndome solo estrictamente a las mates, pues simplemente es hacer una integral, en realidad 4 integrales, una por cada coordenada. Claro, entonces supongo que nos asustamos bastante porque ahora cómo va a cambiar la cosa, o es muy difícil calcular la variación o qué, porque aquí teníamos la formulita, pero en realidad es muy fácil, en realidad. Vamos a ver cómo podemos pensar esto. Fijaos que cuando calculemos la variación de la acción, vamos a poner a b y vamos a poner el de x4 aquí. Claro, aquí hay que calcular la variación de L. Y según habíamos dicho, la variación de L pues era esto. La derivada con respecto del campo por la variación del campo. Y claro, cuando solo teníamos una derivada, entonces solo aparecía una prima aquí. Pero no va a pasar nada, porque ahora fijaos, como tenemos 4 derivadas, pues empezamos por la primera derivada posible. Entonces haremos la derivada de L con respecto a la derivada del tiempo, o sea, esto. Y, por supuesto, multiplicado por la variación de la derivada. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que como hay otras derivadas, pues entonces tenemos que añadirlas. Y será la derivada parcial de L con respecto de la otra cosa, que ahora lo voy a poner, más bla bla bla. Y la siguiente cosa pues sería la derivada con respecto de 1 de la función y la derivada con respecto de 1 de la función. Luego añadiríamos lo mismo pero con 2 y con 3. ¿Vale? O sea que si queremos sustituir esta formulita por esta, pues simplemente, ¿qué tendríamos que hacer? En forma compacta. Perdón, se ha movido esto. Pues en forma compacta sería que la variación de L, usando el criterio de Einstein, sería la derivada de L con respecto de phi por la variación de phi más parcial L parcial mu del campo, y aquí voy a poner parcial mu del campo y aquí la variación de eso. Y fijaos que esto, como son dos índices que están repetidos y que es un índice griego, significa el sumatorio desde 0 hasta 3 de todo esto. O sea, esta sería, digamos, la versión de la variación de L, simplemente teniendo en cuenta que ahora la L no depende solo de la función y una derivada, sino de la función y 4 derivadas.
Y aplicando argumentos muy parecidos a los de antes, llegaríamos a esta expresión que en notación simplificada es esta. Perfecto, pues ya lo he sustituido. Fijaos que ahora es variación aproximada de todo este monstruo, pues es, bueno, pues esta de aquí, justo la que hemos deducido. Claro, si ahora hemos actualizado esto, también tenemos que actualizar esto. Pero por argumentos similares, y de hecho lo podéis probar en casa, ahora la variación de S pues simplemente será lo siguiente. La integral entre A y B de parcial L parcial campo menos la derivada mu. Fijaos que ahora, porque aquí fijaos que solo hay un término, que es la derivada con respecto de x y aquí f'. Pero como tenemos 4 derivadas, pues tendremos que poner menos esto del tiempo, menos esto de la x, de la y y de la z. Pero como eso es un sumatorio, vamos a utilizar el criterio de Einstein, vamos a sustituir esto por la derivada 0, 1, 2, 3 de parcial de L con respecto de parcial mu del campo. Y todo esto multiplicado por la variación de la función y de 4x. No os preocupéis que haremos un ejemplillo para que veáis que esto es una chorrada como una casa, que es más lo abultado de la notación que su dificultad, ¿vale? Y esto sería, digamos, la actualización. Por lo tanto, tengo que borrar esto. Perfectísimo. Y ahora lo único que me falta es definir lo que se llama derivada funcional. Y esto es una tontería como una casa, porque la derivada funcional es simplemente esto de aquí. Es justamente lo que tenemos aquí dentro sin contar la variación de la función. Eso es lo que se llama derivada funcional y se escribe con esta notación. Delta S entre delta del campo. Así es como se define la derivada funcional. Y ya no me cabe, no tengo mucho más sitio para fórmulas, la voy a poner aquí. Perfecto, y claro, la pregunta es ¿para qué sirve todo esto, no? Bueno, pues voy a enunciar, que creo que también lo digo en el vídeo, pero bueno, lo voy a decir, que es el principio de mínima acción, que en vez de mínima acción debería ser principio de acción estacionaria, pero bueno, da igual. A efectos prácticos, ahora mismo ya hablaremos de eso más adelante, ahora no voy a entrar con sutilezas, pero básicamente lo que dice el principio de mínima acción es que de todos los posibles campos que puedan describir la realidad, aquellos que son plausibles son los que la derivada funcional es 0. Esto es el principio de mínima acción, ¿vale? O dicho de otra manera, son aquellos campos o aquel campo que hace que cuando los estudiamos aquí y calculemos esta integral da el mínimo número posible para la acción. Ya digo que hablo largo y tendido en el vídeo, o sea que yo creo que igual merece la pena que veáis la charla entera porque digo todo esto y pongo varios ejemplos y tal. Aquí me he centrado sobre todo en las matemáticas y en hacerlo en notación relativista y todo el asunto. Pero para entrar con más detalle ya le echáis un vistazo a ese vídeo. Entonces, para acabar este vídeo, claro, no puedo dejar esto así, tengo que hacer un ejemplo
y va a ser un ejemplo muy relacionado con el capítulo anterior. Así que no sé si debería hacer un poco de espacio aquí. A ver, creo que con que me quede con estas dos cosas ya será suficiente. Vale, voy a hacer espacio. Muy bien, pues vamos a hacer este ejemplo que, aunque suene raro, ya veréis cómo se va a parecer un montón a algo que ya hemos hecho. Aquí he borrado todo menos la definición de derivada funcional. Entonces vamos a ver que L pues va a ser lo que hay dentro de esta integral, por tanto un medio de esto. Pero si lo desarrollamos con el criterio de Einstein, pues esto va a ser parcial 0 del campo, parcial 0 del campo, más parcial 1 del campo, etcétera, etcétera, hasta llegar al 3. Y si nos acordamos del vídeo anterior, que parcial 0 era lo mismo que parcial 0 pero con el índice arriba, y que parcial 1 era menos parcial 1, etc. O sea, lo del menos aparecía con 1, con 2 y con 3. Por tanto, eso significa que esto en realidad es parcial 0 del campo, parcial 0 del campo, más parcial 1 del campo, y ahora menos parcial 1 del campo. Por tanto, pongo aquí un menos, y aquí tenemos pues parcial 1 del campo, y ocurre lo mismo con 2 y con 3. Pero esto es exactamente lo mismo que un medio de parcial 0 phi al cuadrado, porque fijaos que es el multiplicado por sí mismo. Por tanto, esto es al cuadrado. Aquí lo mismo, parcial 1 del campo al cuadrado, ya lo pongo, parcial 2 del campo al cuadrado, menos parcial 3 del campo al cuadrado. Perfecto. Entonces ya tenemos, digamos, de forma explícita lo que es L. Por tanto, hago un poco de hueco. Perfecto. Y ahora, para calcular la derivada funcional, pues decimos, venga, vamos a derivar L con respecto del campo. Pero vemos que aquí esto no tiene dependencia en el campo, pero sí que tiene dependencia en las derivadas de los campos. Por tanto, este primer término es 0 y aquí aparece un menos, pero que multiplicado por este 1/2 que está aquí factor común, pues lo dejamos así. Y luego tenemos un parcial mu aquí. Perfecto. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer esto. Si acaso, lo que voy a hacer es sacar factor común este menos y el 1/2 y ahora vamos para allá. Ahora hay que hacer parcial mu, pero empezamos por el 0. Pero parcial mu ¿de qué? De todo esto. Por tanto será derivada de L con respecto de parcial 0 del campo. Y luego hay que sumar por el criterio de Einstein, no restar porque el menos ya lo hemos sacado fuera, ¿no? Por tanto sumamos y será parcial 1 de la derivada de L con respecto de parcial 1 del campo y así hasta llegar a 3. Seguimos. Tendremos la derivada de L con respecto de parcial 0 de phi, es derivar esto con respecto de este señor, por tanto sale, bueno, dejamos el parcial 0 aquí, y nos sale 2 veces parcial 0 del campo, ¿vale? He derivado todo esto con respecto de parcial 0 del campo, como solo aparece aquí y está elevado al cuadrado, por eso es 2 veces el mismo, o sea, esto. Copio parcial 1, y ahora voy a derivar L con respecto de parcial 1 de phi, que el parcial 1 de phi aparece aquí y aquí hay un menos, por lo tanto pongo un menos, muy bien, y ahora hay que derivar esto con respecto de esto de aquí, por tanto 2 veces parcial 1 de phi. Y aplicando la misma lógica a los términos siguientes, pues aparece de forma semejante pues esto.
Muy bien. Así que ya tendríamos calculada la derivada funcional. Y ahora imaginemos que queremos la ecuación, o sea, seguir el principio de mínima acción, que nos dice que si queremos construir una teoría que sea la buena, a partir de una acción, pues entonces cogemos esta acción, hacemos la derivada funcional y la igualamos a 0. ¿Vale? Pues entonces igualamos esto a 0 y ¿qué obtenemos? Pues fijaos que este 2 que tenemos en todos los sitios puede salir factor común, de hecho esto ya lo quitamos porque hemos igualado a 0. Entonces estos 2 se van a ir con el 2 que tenemos delante y luego este menos da igual porque como está igualado a 0 podemos quitarlo y nos queda esto de aquí, que esto básicamente es parcial 0 de parcial 0 de la función, por tanto parcial 0 al cuadrado de la función menos parcial 1 al cuadrado de la función menos parcial 2 al cuadrado de la función y lo mismo con la componente z. Y esto es, como vimos en el capítulo anterior, la ecuación de onda. Bueno, para ser precisos, solo vimos la parte 2-dimensional, pero si lo hubiéramos hecho en 4 dimensiones, perdón, o sea, temporal y las 3 espaciales, hubiéramos obtenido todo esto. O sea, esta es la ecuación de onda en 4 dimensiones, digamos. O sea, toda entera, digamos, teniendo en cuenta la x, la y y la z. Lo cual es maravilloso porque significa que podemos obtener la ecuación de onda a partir de una acción. ¿Cómo? Pues siguiendo la receta que os digo. Diremos que la ecuación de onda es una ecuación que se obtiene al derivar funcionalmente la acción con respecto al campo si la acción es esto de aquí. Claro, y si os acordáis, habíamos visto que la ecuación de onda era invariante Lorentz. Bueno, lo habíamos visto siempre y cuando estamos hablando en 2 dimensiones y por tanto la transformación de Lorentz solo afectaba, si os acordáis, cambiamos, bueno, esto era gamma, a ver si me acuerdo, menos gamma beta x1, creo recordar, y esto, bueno, en fin, las ecuaciones que vimos de la transformación de Lorentz es en 2 dimensiones, ¿eh? Claro, aquí lo que os estoy diciendo es que estamos añadiendo 2 dimensiones más, por lo tanto la transformación de Lorentz más genérica no es esta, es otra que es bastante más complicada, pero no importa, aún haciendo la transformación de Lorentz completa, en cualquier dirección, no en la dirección x, esto sigue siendo invariante Lorentz, creedme que es así, ¿vale? Bueno, pues es fantástico porque esta ecuación es correcta porque la habíamos comprobado. Pero hay una cosa aún más fantástica, que es que resulta que si uno se pregunta, oye, pero una cosa, L, o sea, un medio de parcial mu phi, ¿esto es una magnitud invariante Lorentz? Y la respuesta es que sí. Esto es un invariante Lorentz, por lo tanto, si L es invariante Lorentz, os puedo decir que esta acción definida de esta manera también es invariante Lorentz, porque de 4x también lo es. Por lo tanto, sacamos la conclusión maravillosa que si la acción o la L es invariante Lorentz, las ecuaciones que obtengamos a hacer la variación, o sea, esta de aquí, también lo será. Y entonces es fantástico. ¿Por qué es fantástico? Porque cuando uno tenga que construir una teoría de campos, digamos, y quiere que sea plausible, o sea, que sea un invariante Lorentz, lo único que tienes que preocuparte es de construir una L tal que sea invariante Lorentz. Porque entonces, si esta L es invariante Lorentz, seguro que la ecuación que obtengamos también lo será. Y entonces esto es fantástico, por lo menos de cara a receta a ir más rápido. Claro, si un alumno, por ejemplo,
un día dice, oye, tengo una L que me gusta mucho porque describe lo que yo creo que es una porción de la realidad. Lo primero que le preguntaría al profesor es, ¿has comprobado que esto sea invariante Lorentz? Porque si la respuesta es no, entonces las ecuaciones que se obtuvieran no pueden ser correctas, al menos con la creencia que tenemos nosotros de lo que creemos que es la realidad ahora, según la perspectiva física de los últimos años, ¿no? O sea que fantástico. Entonces, bueno, aquí habéis visto un ejemplo de cómo hacerlo. Y por último, déjame deciros, antes de poneros un ejercicio, que es cómo se simplifica la ecuación de onda en notación relativista. Esta ecuación de aquí, fijaos que no lo puedo poner como una suma, o sea, yo no puedo hacer, por ejemplo, esto. O sea, yo no puedo decir que esto es la notación relativista de esta ecuación. Lo primero es porque aquí solo hay un índice y para que esto pueda utilizar el convenio de Einstein tiene que aparecer un índice abajo y un índice arriba, o sea, dos índices repetidos. Y aquí solo hay uno, por tanto no es posible. Eso por un lado. Y por otro, que aquí hay un más y aquí hay menos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Esto es una suma o es una resta o es sumas y restas? Claramente son sumas y restas. Para poder convertirlo en una suma, necesitamos o que todos sean restas o que todos sean sumas. Pero eso es muy fácil de hacer porque si recordamos que esto es exactamente lo mismo que esto y que esto es lo mismo que esto, por las propiedades de las parciales, entonces ya se transforma en una suma muy fácilmente, simplemente subiendo uno de los índices de las dos derivadas que hay aquí, pues solo una de ellas. Entonces esto se va a transformar perfectamente en una suma toda llena de mases, por así decirlo. Y entonces ahora sí que ya podemos utilizar el convenio de Einstein para decir que esto será parcial mu del campo y esto igual a 0. Y esta sería la versión de la ecuación de onda, pero en notación relativista, ¿vale? Que es exactamente lo mismo que esto. Ya veis ahora el porqué, digamos el capricho de decir que, por ejemplo, parcial 1 es lo mismo que menos parcial super 1, digamos, ¿no? Esto es un truco, bueno, es un poquito más profundo que eso, ¿eh? En realidad es un poquito más... no es tan tonto como lo que yo estoy intentando describir ahora, no lo es, sobre todo en relatividad general, pero podéis pensar como primera aproximación que esto es un truquito para poder utilizar la nomenclatura o sea, el convenio de Einstein y poder simplificar las ecuaciones. No es verdad del todo lo que estoy diciendo, pero de momento podemos pensar que es algo así, ¿vale? Muy bien, pues nada, borro y os pongo la propuesta de ejercicio para este capítulo. Muy bien, pues esta es la propuesta de ejercicio. Dada la acción siguiente, o sea, esto, y fijaos que es lo mismo que hemos hecho hace un momento, pero he añadido menos m al cuadrado phi al cuadrado, bueno, pues dada esta acción tenéis que hacer dos apartados. Empezamos por el último porque es el más fácil, que es simplemente calcular la derivada funcional de esta acción, que ya veréis que es inmediato casi porque la primera parte ya la hemos hecho y solo falta añadir esto, ¿vale? Os lo dejo como ejercicio. Y lo que es aún más importante es el apartado A, que dice que demostréis que L, es decir, un medio de todo esto de lo que hay aquí dentro, es invariante bajo esta transformación. Esta transformación es una transformación de Lorentz, no es una transformación de Lorentz genérica, sino es una transformación de Lorentz a lo largo del eje X, ¿vale? Porque fijaos que la Y y la Z queda invariante, ¿vale? Por tanto, es que, claro, si os pidiera bajo una transformación de Lorentz genérica, la cosa sería un poco más complicada. Pero bueno, no mucho más, pero sí algo más. Pues bien, teniendo en cuenta esta transformación, tenéis que ver que efectivamente esto es invariante. Así que nada, intentadlo y a ver qué pasa. Fijaos que ya nos estamos acercando bastante a lo que me imagino que queríais, ¿no? Que empezar a hablar ya de teoría cuántica de campos con algo de fundamento físico, ¿no? Así que nada, hacer este ejercicio que parece muy largo, pero de verdad que no lo es. Pues nada, muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.